en 18 países de habla hispana. Tenemos publicaciones que son hitos de la medicina con autores galardonados o nominados al Premio Nobel de Medicina. Próximamente estaremos cumpliendo 36 años y soy su representante. Actualmente estamos abriendo las puertas en Chile para todos los asistentes de estos espacios de conferencia, de esta conferencia de hoy. Tendremos un 10% de descuento en las obras que quieran adquirir. También tenemos una gran sorpresa. Todos los odontólogos que quieran ingresar a la biblioteca virtual y revisar alguna obra lo pueden hacer de manera gratuita. Tienen 5 horas para revisar los libros que quieran y se pueden comunicar conmigo en mis redes, que es Amolca Dorian o Amolca Chile. Además de eso, las obras en Chile se pueden adquirir a crédito. El día de hoy estoy muy agradecida con todos los conferencistas, en especial con el doctor Carlos Avendano, que nos acompaña desde Chile. Él es especialista en cirugía bucal y maxilofacial de la Universidad San Sebastián del Hospital Regional Guillermo Gran Benavente Concepción. Es cirujano dentista de la Universidad San Sebastián, sede de la Patagonia, en Puerto Montt, Chile. Es docente de la Facultad de Odontología de la Universidad San Sebastián en sede de Santiago, sede de Concepción y sede de la Patagonia. Es docente en diplomado de procedimientos preventivos y restauradores estéticos del sistema estomatognático de la Universidad de San Sebastián, sede de Santiago, sede de Concepción y sede de Valdivia. Tiene diplomado en implantología oral, Universidad de San Sebastián, diplomado en medicina basado en evidencia, pontificia de la Universidad Católica de Chile, perfeccionamientos nacionales e internacionales de cirugía y medicina estética facial, publicaciones científicas nacionales e internacionales, conferencista nacional. Y miembro de la colaboración de la Sociedad Chilena de Medicina y Cirugía Estética Facial y miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana de Cirugía Estética. Bienvenido, doctor Carlos Avendano. También nos acompaña el doctor Angelo Cardarelli de Italia. Bienvenido, doctor. Es odontólogo y protésico de la Universidad de Aquila, especialista en cirugía oral en la Universidad de Roma, profesor adjunto y tutor en la Universidad de San Rafael de Milán y asesor científico en el departamento de IRS de San Rafael de Milán. También nos acompaña nuestro doctor venezolano, doctor odontólogo Alberto Mesa, que es conferencista también, odontólogo de la Universidad de Carabobo, especialista en cirugía bucal de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, especialista en implantología oral, Facultad de Inca, Brasil, maestría en educación superior, Universidad de Carabobo, miembro de la Sociedad Venezolana de Implantología, autor y coautor de artículos científicos y conferencista nacional e internacional. El doctor va a ser el moderador de esta charla, de esta conferencia. Sean todos bienvenidos. Les invitamos a ingresar en el link para que puedan participar de un ebook que vamos a sortear hoy, vamos a obsequiar también capítulos gratis. Les habló Dorian Serrano, representante de Amolca Chile. Los esperamos por nuestras cuentas y sean bienvenidos. Doctor Alberto tiene el pase a la sala. Muchísimas gracias y bienvenidos. Vale, muchísimas gracias, Dorian, por esa bonita introducción. Buenos días a todos. Mi nombre es Alberto Mesa. Como ya había dicho Dorian, soy odontólogo, especialista en cirugía bucal e implantes. Esta mañana tengo la dicha de presentar al doctor Carlos, que nos va a hablar de un tema bastante interesante para todos los profesionales de la salud, ya sean médicos u odontólogos, por el tema de las infecciones odontogénicas en el área maxilofacial. Entonces, bueno, doctor Carlos, un gustazo tenerlo por acá, de verdad un honor que esté con nosotros acompañándonos esta mañana. Le dejo el pase libre a usted para que nos muestre su excelente clase. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Dorian, por la consideración. Estoy, como les dije, muy honrado. Para mí, el libro de Deepak Kademani, Paul Tiwana, fue
un soporte vital en mi carrera porque es un libro que está muy bien ilustrado. Y es uno de los pocos libros que he comprado también, físico, pero cuando me llamó, como les digo, a Molca, para mí fue bastante, muy bendecido y agradecido, para mostrar un poco lo que yo he visto, lo que yo he hecho, lo que yo he publicado, siempre con humildad y respeto. Entiendo que yo sé cosas que ustedes no saben y ustedes saben cosas que yo no sé, por lo tanto siempre tenemos que tratar de caminar en conjunto. Y yo trabajo con muchos especialistas, trabajo con dermatólogos, con otorrinos, con cirujanos cabeza y cuello, con maxilo, con enfermeras, kinesiólogos, paramédicos, todos somos un gran equipo. Y eso hay que entenderlo porque acá el único protagonista en todo esto siempre es el paciente, ¿ya? Entonces ahora voy a desconectar la cámara para que no ocupe tanto recurso y voy a compartir la pantalla de la presentación. Ya voy a perder la visión De la sala. de la sala, así que ahí cualquier cosa, Alberto, tú me interrumpes si no me Sí, escuchas sí, bien. claro, claro. Yo te ¿Ya? interrumpo cualquier cosa, Carlos. Ok, Tranquilo por eso. Dale, per- dale de fluido. ok. ¿Están viendo bien ahora? Perfecto, Ya, ok. perfecto. Bueno, esta charla es más grande, como yo le había comentado. Esta charla la doy con un médico internista que está ya casi va a ser la subespecialidad de infectología. La doy con un maxilo que es uno de los investigadores más grandes de Latinoamérica, que es el doctor Sergio Latre, y la doy con el director del posgrado de maxilo, que es el doctor Mario Gutiérrez, ¿ya? Y yo diría que esta charla incluso puede ser más grande porque es un tema troncal tanto para el paramédico, para el enfermero, para el odontólogo general, para el médico general, para eh, el maxilofacial, el anestesista también. Acá es un todo que yo creo que esta charla debería ser por lo menos de un día, porque estos pacientes son complejos, ¿ya? Y lo más importante que yo quiero transmitirle a todas las personas es que esto se puede evitar si diagnosticamos y derivamos a tiempo, ¿ya? Yo le voy a hablar un poco, a iniciar siempre es bueno hablar de dónde uno viene y desde porque siempre tan importante como saber hacia dónde uno va, es saber dónde uno viene y qué está haciendo. Yo actualmente hice la odontología acá en la Universidad San Sebastián, al sur de Chile. ¿Ven el puntero? Eh, Sí, sí, Alberto, estamos viéndolo. Sí, ¿el estamos viendo el puntero lo ven? puntero. Ah, ya, Sí, sí. perfecto. Entonces, yo me formé acá como odontólogo general en Puerto Montt, que queda al sur de Chile. Después hice la especialidad en Concepción, que ya queda la zona como central, pero igual es considerado sur de Chile. Esta es la Universidad San Sebastián, que actualmente igual hago clases allí. Y este es el Hospital Regional de Concepción, donde desarrollamos gran parte de la especialidad, tanto en el área de neurocirugía, cirugía infantil, urgencias, medicina interna, para poder ya completar nuestra formación médico-quirúrgica, que a veces no estamos un poco falentes allí. Eh, también actualmente hago clases acá, en la Universidad San Sebastián, presencialmente cuando volvamos a la normalidad acá en Santiago, pero virtualmente hago clases en Concepción y en Puerto Montt. Bien, también hay que recordar que yo no opero solo, somos un equipo de multiespecialistas. Yo actualmente estoy desarrollando un fellow en cirugía y medicina estética facial, y acá opero con gran parte de mi equipo, que es el doctor Venables, la Mari, nuestra senalera, nuestro enfermero, nuestro anestesista, que tenemos un staff de 3 anestesistas, y ahí vamos desarrollando las cirugías estéticas y funcionales, ¿ya? Y acá en la Clínica Locurro, ubicado en Vitacura, en Santiago, desarrollamos la cirugía un poco más compleja, con anestesia general, tanto la traumatológica, la infecciosa, la tumoral, y también la cirugía ortognática con rinoplastía, la hacemos acá en la Clínica Locurro. Y acá está el doctor Venables, Leisle y la Mari, que son generalmente mi troncal de mi equipo de trabajo. Bien, ¿qué hacemos los máxilos? Los máxilos desarrollamos mucha traumatología en el territorio facial. Nosotros nos manejamos demasiado bien en el cuello y en la cara porque no solamente sabemos de anatomía, sabemos de plano. Nosotros también sabemos en la función. Nosotros tenemos muy a fuego la función del sistema estomatognático, por lo tanto sabemos cómo funciona. Y esa es una tremenda ventaja que tenemos por sobre los otros profesionales. Entonces, este es un paciente, por ejemplo, de trauma por un accidente de tránsito.
también, pacientes de traumatología que manejamos con prótesis de PIC, nos metemos al piso de la órbita, al techo de la órbita. También vemos casos traumatológicos tan severos como estos pacientes que tienen un trauma por arma de fuego, donde hay que operarlo muchas veces, hay que reconstruir, tenemos concepto de cirugía reconstructiva. Este paciente después hizo una fístula de saliva, le salía saliva por el cuello, y fue manejado adecuadamente tanto a nivel farmacológico, y después ya logramos resultados no tan estéticos como me gustaría a mí, pero hay que también entender que estos pacientes llegan a un estado que este paciente casi se muere, ¿ya? Por un choque hipovolémico. Pero el paciente ahora está bastante bien. Pero también nosotros manejamos cirugías reconstructivas, como cuando hay que sacar parte de la mandíbula por tumores, ¿ya? Tumores originados por dientes. Cosas tan severas que si lo hubiesen derivado a tiempo este paciente, probablemente la cirugía no iba a ser una reconstrucción de peroné microvascularizada, ni el injerto de nervio por una hemimandibulectomía. Entonces son muchas cosas que los pacientes y nosotros como profesionales de la salud tenemos el rol de derivarlos oportunamente y saber también qué hace el cirujano maxilofacial. Nosotros planificamos todo en 3D y nos permite tener resultados bastante buenos y precisos para poder hacer esta cirugía. También estos pacientes que tuvimos que hacer una hemimandibulectomía, instalación de una prótesis de PIC customizada y después sacar el fascículo anterior del músculo temporal, tunelizarlo a través del espacio infratemporal y llevarlo a boca para cerrar el defecto que dejó el tumor. Y después cómo este músculo temporal que está en boca comienza a generar la metaplasia de la membrana. Son casos bien interesantes que nosotros desarrollamos. Este caso titular fue el doctor González, yo ayudé en esa cirugía, pero igual, resultados bastante buenos. Y esta es un poco mi área, le quería hablar un poco de mi experiencia, que yo estoy desarrollando harto la cirugía y medicina estética facial, como la blefaroplastía. De hecho, ahora estoy haciendo un estudio de la comparación entre la blefaroplastía quirúrgica y la con energía plasmática, que es bastante interesante, y también desarrollamos lifting facial, y todas esas cirugías estéticas para los pacientes. Y bueno, la cirugía ortognática yo creo que para los colegas odontólogos ya es más conocida, donde desarrollamos no solamente la estética, sino la función, como en este caso tan severo que tenía una clase 3 esqueletal muy avanzada, por lo tanto tuvimos que hacer una distracción ósea con un halo externo de un RED 2, y después la cirugía ortognática para lograr resultados funcionales, mayormente en estos casos severos. Y estos ya son pacientes más comunes, donde hacemos la cirugía ortognática y la rinoplastía ultrasónica para lograr resultados estéticos importantes, pero funcionales, ¿ya? Este paciente dejaba de respirar por las noches, tenía somnolencia, tenía cefalea, y después de la cirugía ortognática no solamente mejoramos la estética con la rinoplastía y todo lo que sabemos, sino también mejoramos la función. Este paciente ya dejó de roncar, ventila muy bien y ya no tiene cefalea. Entonces todas esas cosas nosotros las manejamos adecuadamente, y por lo tanto ahora yo me dedico más a la estética, pero para mí la infección es un tema troncal, es un tema que yo estoy constantemente preparado para poder hospitalizar a un paciente, para poder operarlo, y tampoco estoy tan ajeno a ello porque hay muchas bichectomías ahora que se complican, porque cada vez está más frecuente esta intervención, y como van a ver después, esa bichectomía se hace en un espacio que es distribuidor de la infección. Por lo tanto, los pacientes que se infectan y resuelvo la infección, ya sea por dentro de la boca o por fuera, no son menores, ¿ya? También son importantes. Entonces, infecciones para nosotros es un tema troncal de la especialidad junto con el trauma, que la manejamos bastante bien. Bien, entonces ahora voy a empezar con la charla ya abocada a la infección, comenzando con este paciente que publicamos en un congreso de Argentina, de una angina de Ludwig. Para que se acuerden, la angina de Ludwig es definida como una colección de pus en los espacios sublinguales y submandibulares bilaterales. ¿Perfecto? Entonces eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces, ¿yo qué hago con este paciente? ¿Qué hago con este paciente? Absceso es igual a drenaje, y voy a partir con este caso y con esta pregunta, y yo creo que a lo largo de la presentación ya la van a poder responder, porque muchas veces nosotros abusamos de los antibióticos, y eso nos va a generar un problema en 10 o 15 años más, muy severo. Se habla de la nueva pandemia, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tener estos conceptos claros del manejo de una infección,
porque si no, los pacientes no se van a curar, van a volver con la infección y vamos a generar una resistencia tremenda, ¿ya? Y esto es muy, pero muy importante, ¿ya? Entonces, siempre que hay un absceso hay que drenar, lo vamos a responder a lo largo de la presentación. Perfecto. Para hablar un poquito de fisiopatología de la infección, recuerden que nosotros convivimos constantemente con bacterias, ¿ya? Tenemos una simbiosis allí bien equilibrada que no nos genera daño a lo largo de nuestra vida. Pero por alguna cosa, porque el paciente es VIH, está en etapa SIDA ya, el paciente se dializa, enfermo renal crónico, todas esas cosas van depletando nuestro sistema inmunológico y las bacterias que muchas veces nos beneficiaban nos pueden perjudicar, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que recordar que hay dos tipos de infecciones en gran medida, que es la infección oportunista, que está dado por nuestras bacterias residentes, y también tenemos infecciones por la flora transitoria, que no es propia, no es comensal de nosotros. Entonces, cuando ya se instaura la infección, nosotros tenemos que tener claro que existen diferentes etapas de la infección. No solamente se presenta de una forma, esta va evolucionando, como cualquier enfermedad. Entonces, nosotros, en función del tiempo, tenemos una etapa de inoculación, que generalmente se da entre los primeros días de la infección. Después tenemos una etapa flegmonosa, donde ya vemos un gran tamaño del paciente y se caracteriza por tener una consistencia leñosa, ya una consistencia como pétrea, porque en fondo hace relación a que el flegmón son pequeños microabscesos, entonces uno lo toca y siente como aire, como leña, como una consistencia pétrea. Y después de los 7 días, 5 días, ya se genera el absceso, o sea, todos estos microabscesos del flegmón se van a reunirse y se van a colectar y van a generar una gran colección de pus. Perfecto. Y esto también tiene diferentes características, pero me voy a tener un poco acá mencionar que al principio nosotros tenemos bacterias aerobias, o sea, que pueden sobrevivir con el oxígeno. Después, en la etapa flegmonosa, tenemos pacientes con una flora mixta, pero ya cuando tenemos un absceso, tenemos que pensar que tenemos bacterias anaerobias, perfecto, que mueren con oxígeno. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque el espectro de acción de los antibióticos, si yo doy amoxicilina, por ejemplo, en la etapa de inoculación o en la etapa flegmonosa, puede andar bien el paciente. Pero ¿qué pasa si hay anaerobios? ¿Qué pasa si hay anaerobios estrictos o facultativos o una flora mixta? Tengo que abarcar ese espectro de acción del antibiótico, por lo tanto allí tendríamos que utilizar una metronidazol, alguna lincosamida, y también obviamente nosotros tomamos un hemocultivo para ver el antibiograma. El problema es que eso se demora entre 24 y 36 horas por todos los procesos que tiene, por lo tanto nosotros iniciamos con una terapia empírica, que generalmente es penicilina más metronidazol, pensando en bacterias que van a ser sensibles a estos antibióticos y pensando que nosotros ya vamos a estar en una etapa de absceso, que generalmente nos llegan acá los pacientes. Pero eso es una terapia empírica de acuerdo a los estudios y al conocimiento y la experiencia. Pero el antibiograma que va a llegar 3 días después va a confirmar que nuestro tratamiento está adecuado. Perfecto. Es importante entender muy bien que nosotros en el territorio cabeza y cuello o territorio maxilofacial tenemos diferentes vías de diseminación, ¿ya? Y esas vías de diseminación hacen ruido a lo que pasa también en otras partes del cuerpo, que tenemos migración a distancia y migración por continuidad. ¿Y por qué dejé la distancia más chico en esta diapositiva? Porque nosotros, en el territorio cabeza y cuello, mayormente la migración es por continuidad. Existe migración vía hematógena, también vía linfática, pero la mayor, el 90-95% de los pacientes, migra la infección por continuidad de espacio, ¿ya? Y en otras partes del cuerpo, por ejemplo, en el pulmón es más frecuente la hematógena, porque depende de los sistemas, pues está todo, cada sistema funciona de manera distinta, ¿ya? Pero siguen una media. Entonces, si hablamos de diseminación vía hematógena, nos podemos mencionar el síndrome de Lemierre, ya que el síndrome de Lemierre es una tromboflebitis del seno cavernoso y que tira trombos a través de la arteria o el sistema venoso, generalmente hacia el pulmón, ¿se fijan?
Entonces, puede haber una migración vía hematógena, pero es muy raro. Yo nunca he visto un síndrome de Lemierre, ni una migración por vía hematógena. Son cosas muy raras que se pueden dar en el cabeza y el cuello. También tenemos vía linfática. Sí, esto quizás lo he visto en pacientes en situación de calle, pacientes OH crónicos, en donde hay una diseminación de una infección odontogénica o amigdaliana y migra hacia el sistema linfático, ya a nivel 2, 3 del cuello estamos hablando allí. Pero ¿qué es lo más frecuente? Lo más frecuente, insisto, vía anatómica, ¿ya? La vía anatómica por continuidad de espacio es la zona más frecuente de la infección y entendiendo esta imagen vamos a poder ya comprender cómo podemos ayudar a nuestros pacientes. Perfecto. ¿Voy bien hasta acá? ¿Me escuchan bien? Bien, todo bien, todo bien. Entonces, Hasta ahora todo estimados, bien. perfecto. Entonces, estimados estudiantes, acá, estimados colegas, perdón, acá tenemos la lengua, acá tenemos la mandíbula, acá tenemos un diente, músculo buccinador, músculo risorio, y el más importante acá, este músculo que es el miloioideo. Ya, acá tenemos la glándula salival, perfecto. ¿Y por qué es tan importante esta imagen? Porque voy a hablar ahora de diente, pero generalmente yo hablo de territorio maxilofacial porque en la urgencia nosotros recibimos de infecciones respiratorias altas como los abscesos periamigdalianos, pacientes que tienen algún otro tipo de patología glandular que genera infección, dentario, que es el más frecuente, pero no es solamente diente. Pero para que entiendan por qué el título de la presentación no es odontogénico, porque nosotros vemos más que lo odontogénico en la urgencia. Y siempre hay que tener claro esto para poder ir descartando. Pero ahora vamos a hablar de diente, que es lo más frecuente. Tercer molar semirupcionado, que ha causado pericoronitis a repetición y en algún momento genera infección. En este caso voy a hablar como qué pasa si este diente tiene caries. Este diente, que es una patología frecuente, la caries va a llegar a la pulpa, y esa pulpa se va a morir, se va a necrosar y va a quedar llena de bacterias. Esa pulpa en el periápice va a empezar a generar una lesión que si nuestro sistema inmunológico inflamatorio está bien, va a quedar allí, circunscrita al hueso, al periápice. Y ahí tenemos un absceso dentoalveolar crónico o agudo, dependiendo si ha fistulizado o no. Perfecto, pero en algún momento, después de un resfriado, paciente estuvo enfermo, a veces estresado y cosas así, nuestro sistema inmunológico baja y las bacterias que están acá empiezan a crecer, se empiezan a reproducir, se empiezan a aprovechar de que el sistema inmunológico está bajo. Y ahí ya generamos un absceso periapical. Y ese absceso periapical puede tomar diferentes rutas, ¿ya? Se puede ir hacia vestibular, por sobre el músculo buccinador, ¿cierto? ¿Y qué va a generar acá? Un absceso dentalveolar crónico, con una fístula acá, ya que nosotros los odontólogos lo sabemos bien. Pero ¿qué pasa si esto genera y encuentra la zona de mayor debilidad ósea y se va por sobre o por bajo la inserción del buccinador? Vamos a estar en el espacio geniano, en el cachete, en la mejilla, ¿ya? Entonces, ya estamos hablando de un absceso que puede migrar hacia cualquier lado. Pero ¿qué pasa si la raíz tenía una curvatura, una dilaceración? Porque nosotros sabemos que las raíces, la mayor parte de ellas no son rectas. ¿Qué pasa si había una dilaceración y el periápice está acá? Vamos a generar que el absceso va a romper el hueso acá, va a generar un área de osteolisis y vamos a generar un absceso en el espacio submandibular, porque estamos hablando bajo el miloioideo. Pero si genera una ruptura acá, vamos a generar una infección en el espacio sublingual. Ahora, esto lo hablo del tema del punto de vista técnico y anatómico, pero nosotros los cirujanos que vemos urgencias sabemos que esto está todo conectado. Por atrás, a través del hiato, está conectado el espacio sublingual con el submandibular. Y bajo el ángulo mandibular, por bajo del platisma, podemos ver que la infección perfectamente puede ir desde el espacio submandibular hacia el espacio geniano o viceversa, ¿ya? Pero generalmente tienen que tener claro, chicos, estimados colegas, perdón, que el proceso infeccioso, más que subir por gravedad, como es por continuidad de espacios, tiende a irse hacia atrás y hacia abajo, ¿ya? Entonces, es más normal que del espacio geniano
baje al submandibular, que del submandibular baje al geniano. ¿Ok? Bien, entendiendo todo este concepto, entendiendo ya la anatomía de nuestro territorio, que no solamente es diente, es musculatura, es la lengua que se está moviendo, son glándulas, hay nervios, hay conductos, venas, arterias, grasa, piel, celular subcutáneo, son muchas cosas que tiene en esta área tan pequeña, ¿ya? Es un área muy pequeña que tiene muchas cosas. Entonces, ya encasillándonos, en el tercer molar mandibular, que ahí van a ver más adelante, que es la infección más frecuente, por sobre la amígdala, por sobre las glándulas y por sobre otras cosas, la infección del tercer molar mandibular o infección odontogénica es la más frecuente en el territorio de cabeza y cuello. Entonces acá tenemos un tercer molar que se infectó. ¿Y cuáles son las posibles rutas de diseminación? El A, estamos en el espacio geniano. El B representa el espacio submaceterino. El C, el espacio submandibular o sublingual. Y acá ya el D, que es lo que generalmente pasa, tenemos un absceso en el espacio pterigo mandibular, ya que está acá. Este es el músculo pterigoideo. ¿Y qué pasa? Este absceso empieza a migrar porque está todo comunicado y ya nos vamos al espacio laterofaringio. Y el espacio laterofaringio, si no se recuerdan bien de anatomía, está dividido por el ramillete de Riolano, que el ramillete de Riolano representa los músculos y ligamentos que salen de la apófisis estiloide y genera un verdadero tabique en este espacio, que es el laterofaringio, y este tabique lo separa en el preestilio y retroestilio. ¿Perfecto? Y generalmente, que estamos acá, este es el preestilio. ¿Perfecto? Y acá está el retroestilio. ¿Y por qué quiero explicar esto? Porque en el retroestilio tenemos la carótida interna y la vena yugular interna. Afortunadamente, no, esto no es una situación afortunada, pero esto tiende a saltarse la vaina carotidia, ¿ya? Y se va hacia el espacio prevertebral, ¿ya? Y acá está la vértebra. Y acá estamos los músculos prevertebrales, y este es el espacio prevertebral o peligroso, porque desde acá, estimados, baja hacia el tórax, ¿ya? Desde allí baja hacia el tórax la infección. Entonces, ¿puede una tercer molar mandibular causar una muerte por una mediastinitis necrotizante descendente? La respuesta es sí. Si no es manejado a tiempo, sí. Pero recordemos que cuando la infección está en el espacio prevertebral, eso va a generar una expansión del tejido blando y eso va a comprimir la vía aérea. Entonces los pacientes también se asfixian con todo esto, ¿ya? Entonces, ahora ya entendiendo cómo funciona la infección, podemos perfectamente decir, ¿y de un diente puedo llegar al mediastino? Sí, ya se lo expliqué anteriormente. Puede llegar, pero no debe llegar. O sea, tenemos que tratar al paciente antes, ¿perfecto? Y bien, también puedo llegar al cerebro por una infección de la boca. Claro que sí. En este caso, no es tan frecuente, pero en este caso de un implante, se llegó a un absceso o una empiema. Empiema es pus en el cerebro. ¿Se fijan? Pacientes graves. ¿Y cómo pasó eso? Anatomía. En este abordaje de Weber-Ferguson extendido a clavelar, podemos ver que la boca no está ajena del cerebro. Acá esto es acá debería estar el ojo, pero acá está el techo de la órbita, que eso representa la base del cerebro. ¿Ya? ¿Y cómo pasa eso? Fácil, anatomía. Si uno entiende la anatomía maxilofacial de una infección odontogénica, me puedo ir al espacio del seno maxilar, y recordemos que el seno maxilar está comunicado con la fosa nasal a través de los hiatos, y de la fosa nasal está comunicado con el seno frontal. Es una cadena de conductos que están estrechamente comunicados y que perfectamente, si no tratamos a tiempo una sinusitis, va a generar una pansinusitis, tanto del seno maxilar, de los senos de las celdillas etmoidales y del seno nasofrontal. Entonces, son de preocupación. No podemos tomar a la ligera esto. Y bien, alguien ya había pensado en esto, por lo tanto, dijo, no, pues acá ordenemos el buque. O sea, ¿cómo yo le entrego, no una receta de cocina, porque sabemos que en el área medicina o médico quirúrgico no existe
una receta de cocina, lamentablemente, siempre la buscamos, pero cuando ya entendemos y estudiamos sabemos que es imposible hacer una receta de cocina. Pero este autor dijo, voy a ordenar un poco el cuento, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que enfrentar a estos pacientes? Primero tenemos que ver la etiología, si es amigdaliano, es dentario, es glandular. Después tenemos que ver la severidad, cuántos espacios anatómicos están comprometidos, qué tan severo es este cuadro, cómo están los signos vitales del paciente. Luego tenemos que saber si es que el paciente tiene algún antecedente médico o inmunológico de relevancia. Por ejemplo, los pacientes diabéticos son pacientes que están inmunosuprimidos. Los pacientes que están dializados o tienen algún grado de enfermedad renal crónica, también. Los pacientes que están VIH, no necesariamente, pero si están en etapa SIDA, sí. Ahí hay que pedirle un hemograma y ver cómo están sus linfocitos. Y cuando ya tenemos claro estos dos ítems, podemos decidir el lugar de atención. Este paciente lo voy a mantener, lo voy a manejar de manera ambulatoria, lo voy a enviar para la casa o tengo que hospitalizar, ¿ya? Eso es de rigor. Tenemos que hacer este esquema mental porque si no podemos estar favoreciendo que de una infección odontogénica o amigdaliana se llegue al tórax, ¿ya? Y eso nadie quiere eso. Entonces acá tenemos que, después de decidir el lugar de atención, tenemos que hacer el tratamiento quirúrgico, el soporte médico y nutricional del paciente, elegir y prescribir adecuadamente el antibiótico y evaluar al paciente periódicamente siempre, ¿ya? Entonces, en el ítem 1, nosotros tenemos que ver la etiología, ya cuando el paciente nos cruza la puerta, ya podemos, y también la enfermera hace el triage, entonces ya sabemos los signos vitales, si está normotenso, normocárdico, afebril, cuánto está saturando, todas esas cosas ya las sabemos antes que llegue el paciente y nosotros las evaluamos. Después vemos las manifestaciones clínicas, el paciente está con aumento de volumen donde, le duele, tiene eritema, le cuesta tragar, le cuesta respirar, tiene una halitosis que es bien característica de las bacterias anaerobias, bien fuerte, halitosis anaerobia que nos puede hacer sospechar de que ya estamos en un proceso de absceso, ya en un proceso avanzado de la infección. Y también tenemos que tener pruebas de apoyo, ya de cómo está en su sangre, los niveles de la PCR, los leucocitos, neutrófinos, procalcitonina, hemocultivo. Perfecto. Entonces siempre tenemos que descartar los 3 sitios que son más frecuentes: diente, amígdala, ganglio, y yo pondría en cuarto las glándulas salivales, ¿ya? Eso es muy importante porque son las que dan mayormente infección, como pueden ver en este estudio citado por Barca el 2006, hizo un recuento de 103 pacientes con infecciones en los espacios profundos del cuello. ¿Y qué pasó? Sorpresa, 48 de ellos eran por infección odontogénica, ¿ya? 14 de ellos eran por linfadenopatías. 12 de ellos eran por infecciones respiratorias altas, por amígdala, generalmente. Y después cialolitos, parotiditis, otogénicos, trauma, cuerpo extraño. Pero eso ya es más raro. Yo por lo menos no lo vi. Parotiditis sí, otogénico también, trauma sí, pero cuerpo extraño, no. Bien, estos son los más frecuentes. Piezas dentarias, amígdala y ganglios cervicales. Se lo digo así como general para que entiendan. Perfecto. Entonces, cuando ya tenemos clara la etiología, tenemos que tener claro si esta infección es leve o es severa. Si este paciente está bien y lo puedo mandar para la casa, o es un paciente que está grave y tengo que hospitalizarlo. ¿Y cómo lo puedo ver eso? Flynn, entonces, el 2006, hizo un riesgo de severidad. ¿Y en relación a qué? Así es que el paciente tenía riesgo de comprimir la vía aérea y que se muera porque no puede respirar, o había alguna estructura vital que ya estaba comprometida, como los senos maxilares, el cerebro, los pulmones, ¿ya? Entonces, dependiendo del espacio anatómico, nosotros tenemos ya que saber que si tenemos una infección que está circunscrita al hueso, o es subperióstico, quizás submucoso, un riesgo leve de que pueda pasar algo. Hay que hacer la exodoncia o endodoncia del diente, hay que sacar las amígdalas y hay que hacer el drenaje. Y probablemente para la casa, ¿ya? Ambulatorio. Pero ya si nosotros ya tenemos espacios submandibulares, submentonianos, ya puede ser de preocupación. Ahora, si tenemos un espacio laterofaringio comprometido, retrofaringio,
ya es un riesgo severo. Y si tenemos el mediastino, el intracráneo o el prevertebral, ya tenemos un riesgo extremo. O sea, este paciente de 3 y 4 no podemos enviarlo hacia la casa. O sea, tienen que manejarse de manera hospitalizada. Y el riesgo 2, yo creo que acá está en esta escala, puede ser. Yo creo que si es solamente un espacio, y también está descrito en el paper, puede ser ambulatorio, pero si ya están 2 espacios comprometidos, tiene que ser manejado de manera cerrada. Perfecto. Una vez teniendo claro eso, tenemos que también saber qué antecedentes médicos tiene el paciente. ¿Un paciente joven, ASA1, o un paciente que es diabético, es usuario de corticoides, tiene alguna neoplasia maligna, quimioterapia, OH crónico, malnutrición, enfermedad renal crónica? Todas esas cosas nos dicen que nuestro paciente se podría complicar, o lo que le hagamos puede ser que no funcione. Entonces, ya encasillando esto, llega la pregunta: ¿a este paciente lo manejo ambulatorio o lo manejo hospitalizado? Entonces, si el paciente está febril, si el paciente es ASA1, si hay menos de 2 espacios comprometidos anatómicos, y si el paciente está sin leucocitos, PCR, procalcitonina normal, ambulatorio. No, probablemente vamos a agendar bien con un manejo ambulatorio. Pero ya si tenemos un paciente que nos llega con fiebre, tiene algún antecedente médico que empeore el pronóstico, tiene más de 2 espacios comprometidos, o tiene leucocitosis, o la PCR, o la procalcitonina aumentada, y ante la duda, si tengo dudas, hospitalizo o derivo para que alguien lo hospitalice, porque acá es donde pasan las cosas, porque no lo hospitalizan adecuadamente y no lo manejan adecuadamente. Entonces, gracias a eso, llegamos y nos llegan pacientes tan tarde derivados con infecciones ya muy severas, ¿ya? Y es un desafío no solamente para el cirujano maxilofacial, para el urgenciólogo, para la enfermera, para el anestesista. Es una vía aérea difícil, al paciente hay que intubarlo vigil, hay que intubarlo con un nasofibroscopio, y muchas veces hay que hacerle traqueostomía. Entonces, si lo hubiesen derivado unos 3 o 4 días antes, probablemente el paciente no lo hubiésemos hecho un manejo tan agresivo. Y bien, acá quise citar este artículo publicado en una revista de infectología, en donde hablan de la procalcitonina, que tiene una mayor buen rendimiento en sepsis y shock séptico, porque la PCR y los leucocitos no hablan de una inflamación inespecífica. Por ejemplo, un paciente después de un trauma puede tener leucocitosis y puede tener la PCR elevada después de que lo operan también, y no necesariamente está infectado. En ese sentido, la procalcitonina, cuando es mayor a 0,5 nanogramos por mililitro, nos dice que es una infección específicamente bacteriana. ¿Perfecto? Las otras también pueden ser infecciones virales, también se aumentan. Entonces, por eso la procalcitonina ahora la utilizamos harto para ver cómo está el proceso infeccioso. Y bien, recuerden que no es solamente drenaje, también hay que eliminar el foco. ¿Y por qué puse una exodoncia de terceros molares? Porque es lo más frecuente. Es lo más frecuente que el paciente que tenga una infección odontogénica va a generar una infección de espacios más profundos. Perfecto, y no solamente hay que drenar, también hay que sacar el diente. Y eso se hace con pabellón en anestesia general cuando llegan complicados. Pero si a este paciente le hubiese sacado los terceros molares, como en la charla que va a hablar el doctor, a los 18 años, a los 17 años, no habría ninguna posibilidad, por lo menos de origen dentario, que les pase esto, ¿ya? Y bueno, ¿cuáles son las técnicas de abordaje? Acá hay que tener claro que dependiendo del TAC con contraste que le tomamos al paciente, vemos qué espacios están comprometidos. Entonces, si yo veo que está el espacio laterofaringio, preestilio, el espacio prevertebral, yo tengo que identificar cuando el paciente puede abrir la boca, porque a veces el paciente está con trismus, ¿ya? No puede abrir la boca a veces por la infección. Pero ya un paciente con anestesia general, lo podemos pedir al anestesista que nos relaje el paciente en la musculatura para que podamos trabajar tranquilo. Y aquí tenemos que identificar el borde anterior de la rama y tenemos que identificar el RAF etérico-mandibular. ¿Perfecto? Entonces, si yo quiero llegar al espacio prevertebral,
o al espacio laterofaringeo, hago mi incisión y mi abordaje donde está señalado el A. Eso es medial al rafe pterigomandibular, que está acá. Ahora, si yo quiero llegar al espacio pterigomandibular, porque mi infección solamente está allí, hago un abordaje acá en B, o sea, lateral al rafe pterigomandibular. Y también tenemos abordaje tipo submentales, cervicotomía, retromandibular, cervical bajo, temporal, dependiendo si mi infección está en otra zona del cuello. Hay que ver dónde está más cerca la infección. Después de haber operado a mi paciente y haber hecho una adecuada eliminación del foco y un drenaje, nosotros tenemos que hidratar al paciente, tenemos que hacerle un soporte nutricional adecuado, generalmente lo dejamos con suero glucosalino al 5% porque el paciente está con mayor demanda nutricional porque su sistema está inflamado constantemente tratando de eliminar la infección. También tenemos que controlar el dolor, no solamente de la infección, sino también del postoperado, y también siempre controlar la fiebre, que esto va como de la mano, ya que los analgésicos como el metamizol, el ketoprofeno, endovenoso generan doble función, tanto el control del dolor como la fiebre. Después tenemos que seleccionar nuestro antibiótico, y como yo ya había hablado, no voy a enfocar mucho acá, a manera resumida, esta charla generalmente la da el infectólogo, pero básicamente en este esquema mental nosotros tenemos que tener claro que la mayor parte de los patógenos usuales son bacterias coco gram positivas anaerobias facultativas en un 68% de los casos, y las gram negativas estrictas en un 30% de los casos, pero ya como podemos saber la fisiopatología de la infección, sabemos que depende si lo tenemos en etapa de inoculación, probablemente vamos a tener bacterias anaerobias. Pero si ya estamos en un proceso infeccioso, vamos a tener bacterias mixtas o vamos a tener bacterias exclusivamente anaerobias, ¿ya? Eso ya lo expliqué anteriormente. El fármaco depende del espectro de acción, existen hartos esquemas, pero el que más aceptado es penicilina, de 4 millones de unidades internacionales cada 6 horas, ¿perfecto? O ponemos 24 millones de unidades internacionales en una bomba de infusión continua, ¿ya? Y esto tiene que ir con metronidazol, porque tenemos que ir al tiro a abarcar pensando que están las dos bacterias allí, tanto anaerobias como aerobias. Y si el paciente es alérgico, una lincosamida, ¿ya? Ahora, en esta revista de otorrino, sugerían la prednisona. En la beca donde me formé, muchos maxilos le daba miedo, en realidad, les daba como... les daba cierto, ¿cómo es la palabra? Les daba cierto precaución dar prednisona porque igual sabemos que tiene un efecto inmunosupresor, entonces podría acrecentar este proceso de infección. Pero eso se estudió en este metaanálisis, ya que es uno de los niveles más altos de evidencia, donde pueden ver que la adición de solamente una dosis de corticoides intravenosos, junto con los antibióticos y el tratamiento quirúrgico, podría tener efectos positivos en el curso clínico de la infección cabeza y cuello y efectos en dolor, en fiebre y en la recuperación más rápida del paciente, ¿ya? Esto es un tema desconocido, o sea, un tema bien discutido dentro de del gremio de los maxilofaciales, y da cierto miedo, porque uno dice, chuta, le voy a dar corticoides al paciente, pero ¿lo estoy beneficiando o le voy a causar una inmunosupresión que va a encender esta infección? De acuerdo a este estudio y a esta revisión y a este metaanálisis, todos los estudios decían que no, ¿ya? Una dosis solamente al inicio mejora y baja la inflamación y los pacientes incluso pueden ventilar mejor ya casi antes del postoperado. Entonces, es un tema controversial y lo dejo allí al aire, probablemente se va a seguir discutiendo. Yo personalmente sí lo administro, pero de todas maneras también respeto al que no lo administra porque también por la doble acción del corticoide uno piensa que podría generarnos un problema. Bien, también el control diario siempre es importante, el paciente controlarlo cada 24 horas, en ese sentido es mucho mejor manejarlo hospitalizado, porque al paciente cuando está hospitalizado, la enfermera le toma el signo vitales cada 8 horas, uno lo deja indicado en la ficha, y eso es ley. Entonces le toman la temperatura, le toman la ventilación,
la presión, la frecuencia cardíaca, y si nosotros le pedimos hemograma, PCR y procalcitonina, podemos hacer una curva de cómo ha evolucionado el paciente y si ya está en condiciones de alta a los 2, 3, 4 días o es un poco más lento en algunos casos y hay que esperar 1 o 2 semanas. Hay que ver también cuánto da el drenaje, porque nosotros dejamos a los pacientes con unos tubos de media caña rígidos para poder lavar y aspirar, y allí nosotros vamos viendo cuánto va botando, si está botando solamente contenido purulento, hemopurulento o hemático derechamente o ya edematoso. Entonces, todas esas cosas, esa información cuando manejamos a los pacientes hospitalizados es muy, muy importante. Y bueno, después ya pedimos el TAC postoperatorio un par de días después para asegurarnos de que el paciente esté evolucionando de manera favorable tanto clínicamente como imaginológicamente. Y bien, estimados, para ya ir finalizando, voy a volver al caso inicial, que es esta pregunta que yo les hice. ¿Absceso es igual a drenaje? Y yo creo que ustedes ya saben que la respuesta es sí. ¿Ya? Y cuando hablo de drenaje, estimados, no hablo solamente de que hay que hacer una cervicotomía o hay que hacer un abordaje intraoral. Si tenemos una infección circunscrita al hueso, un absceso dental alveolar agudo, nosotros podemos hacer, y es de origen dentario, nosotros podemos hacer el drenaje a través del conducto dentario y hacer un tratamiento endodóntico, ¿ya? Eso igual es drenaje, a través del conducto dentario. Pero obviamente este paciente, si le sacamos el diente, estos espacios ya están comprometidos. Si ustedes pueden ver, no solamente tiene un aumento de volumen submandibular, sino también geniano. Y miren cómo está eritematoso el pecho, o sea, está este paciente potencialmente en cualquier momento se puede morir, tanto por una mediastinitis o por la compresión de la vía aérea. Miren cómo estaba la vía aérea de este paciente. Acá al lado izquierdo tenemos una vía aérea normal, permeable, en condiciones normales, y miren cómo estaba la vía aérea de este paciente. Tenía solamente pequeñas zonas donde él podía respirar. Imagínate para el anestesista el gran desafío que es intubar a este paciente versus este paciente. Este paciente es fácil de intubar, pero este paciente es muy difícil de intubar. Perfecto. Esto es una vía aérea estenosada. Entonces, ¿cuál fue el tratamiento? Traqueostomía para asegurar la vía aérea, cervicotomía bilateral, suprayoidea para drenar el absceso y la instalación de estas cánulas del sistema rígida, del sistema irrigación-aspiración, ¿ya? Esa es la única manera que podemos asegurarnos de que no colapsen, porque estos drenajes tipo Penrose generalmente colapsan en estos abscesos tan severos. Por lo tanto, nosotros irrigamos por acá y por acá sale el líquido y el suero, el pus, el sangre, etc. Entonces eso permite lavar constantemente en el postoperado y también permite ventilar la zona, ¿ya? Paciente al 5.º día evolucionó favorablemente, 10 días ya le sacaron el tubo de la traqueostomía y al día 15 el paciente ya estaba en condiciones de alta. Perfecto, 2 semanas en el hospital, muchos millones de pesos o de dólares se gastaron en el antibiótico, a pabellón, en la UCI, UTI, etcétera. O sea, pero y esto todo se podría haber evitado si le hubiesen sacado el tercer molar a tiempo, o cuando era joven también, ¿ya? Y acá quiero terminar con este paper que habla de una revisión sistemática en donde ven un N gigante de pacientes y se dan cuenta que si es que tú adicionas antibióticos y no haces el drenaje, los pacientes no se mejoran, ¿ya? La única forma de que el paciente se mejore es eliminar el foco de infección, hacer el drenaje y el antibiótico. Incluso el antibiótico no está demostrado que después de haber hecho la eliminación del foco y el drenaje, mejore la morbimortalidad del paciente. O sea, el drenaje y la eliminación del foco es lo más importante, más que el antibiótico, de acuerdo a este metaanálisis. Y bien, también quiero hablar lo que le anticipé al principio, que hay ya el 2010 se está hablando de diferentes campañas y promociones a los profesionales que prescribimos antibióticos porque se viene una nueva pandemia. Lamentablemente no hay conciencia y se abusa del antibiótico
incluso para infecciones virales usan antibióticos. Entonces, nos vamos a generar un tremendo problema. No se han descubierto nuevos antibióticos últimamente, por lo tanto, hay bacterias que ya son resistentes a todos los antibióticos que existen. Entonces, esto va a ser un problema. Y si nosotros no usamos responsablemente los antibióticos, no nos van a proteger el día del mañana. Y en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea, están muy focalizados en eso, ¿ya? Y en este paper hablan mucho de lo que les estoy comentando. Y bien, estimados estudiantes, estimados colegas, perdón, tengo la palabra estudiante pegado porque doy muchas clases en la universidad. Acá está mi correo, siempre me pueden escribir, yo estoy desarrollando hartas líneas de investigación a través de la universidad. Acá están mis redes sociales, a veces me demoro en contestar, pero siempre contesto. Y yo también estoy desarrollando la cirugía estética facial, pero no solamente a nivel personal, también estoy en diferentes sociedades, como la Sociedad Latinoamericana de Cirugía Estética Facial, en la Sociedad Chilena de Cirugía y Medicina Estética y en la Federación Iberoamericana de Medicina y Cirugía Estética, tratando de ir avanzando, de ir estudiando y de ir investigando para ir desarrollando esto que tanto me gusta y que espero habérselos transmitido bien. Esto es un área de la cirugía maxilofacial, la estética, pero la infección es como la base de la cirugía maxilofacial, entonces para mí es bastante cómodo hablar de esto. Así que bueno, espero no haberlos aburrido y haber sido bastante claro en lo importante que es esto, y ahora viene las preguntas. Muchas gracias, Carlos, por esta extraordinaria ponencia. De verdad que muy, muy buena. Me encantó la ponencia. Descartaron cualquier tipo de dudas para todo. No sé si hay alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta. ¿Alguna duda? Creo que dejé todo claro. Sí, dejaste todo claro, fuiste bastante minucioso en todo. Sí. Excelente. Bueno, perfecto. Bueno, aprovecho de agradecer. Yo tengo que ahora ir a otra clase. No, Así que tranquilo. Sí. aprovecho de agradecer la invitación. Como les digo, esta charla es mucho más larga. O sea, podríamos estar hablando toda una mañana con diferentes exponentes, tanto de acá como de otros países, porque es una charla que es importante el uso racional de antibióticos y es importante la derivación oportuna, porque podríamos estar salvando la vida de varios pacientes. Entonces, en ese sentido, Alberto y Dorian, le agradezco este espacio y bueno, cualquier cosa que ustedes quieran, ahí los puedo ayudar para ir desarrollando esto que tanto me gusta. Muchas gracias, Carlos, de verdad. Muchas gracias por la oportunidad y tu dedicación, tu conocimiento. Excelente todo. Yo de verdad no tengo más palabras para agradecerte y no sé si Dorian, bueno, no sé si está acá, pero bueno, de verdad, muchísimas gracias, Carlos. Perfecto. Bueno, que estén muy bien. Me disculpen Hasta que no pueda luego. asistir a la charla, pero tengo muchas clases ahora que dar. Tranquilo, Un tranquilo. abrazo, gracias. Cuídense. Chao, Ocupado, chao. vale. Chao, Buenas noches. chao. Perfecto. Bueno, acá ya está con nosotros el doctor Angelo. Hello, my friend. How are you? Hello, can you hear me? Yes, I can hear you very well. Okay. Thanks for your patience. We are here in this meeting. Thanks to Amolka, the editorial Amolka. I explained them you actually write a book about piezoelectric surgery impacted. Excellent book, my friend. Thank you very much. And this morning, my friend Angelo is going to speak some items to extract impacted with the piezoelectric surgery. Okay, and bueno, muchachos, el doctor Angelo, muy buen amigo, él nos va a hablar desde Italia, desde Milán. Una cosita que quiero hablar es que, bueno, Dorian está haciendo un sorteo en Amolca, Chile, para un ebook. Si no se han registrado en el link, bueno, pueden hacerlo desde mi Instagram, está la página. Well, my friend, I live with you, the students, and the other people in YouTube.
you can share your screen and let the magic start. Before we start, I'd like to introduce myself. I come from a small town in the south of Italy, Isernia, where I work in my clinic. This is my private clinic with my brother and my father, and I have a dedicated room for implant surgery and advanced oral surgery, because I think it's very important to have a good ergonomical approach in this surgery. This is my operating room and the fifth floor dedicated for pediatric dentistry. So the multidisciplinary approach, I think, is the best choice in our treatment. And also I spent some of my time in Milan as a adjunct professor in the San Raffaele University and as oral surgeon in the same hospital, as you can see from these pictures. So the topic, and also, sorry, I'm very glad to be one of a member of International Extraction Academy of California. So I'd like to show these emblematic pictures. In fact, in only one day, I removed then more than 15 impacted teeth, lower and upper third molars, with the minimal invasive approach, using the same approach to reduce the invasivity and to reduce the morbidity. So now we can start about this topic. And as you will know, during the eruption of the permanent dental elements, it's possible to have some events that can cause the inclusion of these dental elements. In fact, as you can see, according to the epidemiological study, the inclusion of the dental element is about, the incidence of this inclusion is about 20%, with a predilection for women. And absolutely the most frequent impacted teeth are the lower third molar, followed by the upper third molar, followed by the upper canine, lower canine, and other dental elements. So today I will discuss about the surgical treatment of lower third molar using a new approach, a new philosophy to reduce the invasivity and to reduce the risks. Which are the factors that can cause the inclusion? So we have local factor and systemic factor. Local factors like extraction of deciduous teeth, no space in the maxilla and in the mandible, decay of the deciduous teeth, follicle alteration, and malposition of the dental germ. These are local factors, but also we have the systemic factors that can cause the inclusion of the dental elements, like systemic disease like osteoporosis, dysplasia cleidoclanica, hypothyroidism. As you can see from this emblematic case about very young patient, 15 years old, as you can see from this OPG, we have an alteration of this normal number of dental elements. We have hyperdontia, persistence of deciduous teeth, decay and lesion in the mandible and in the maxilla. And this is the CBCT reconstruction to show this particular clinical situation. So in this case, it's very important to follow a multidisciplinary approach in order to remove the suprannumerary teeth, the deciduous teeth, and then to place the implants at the end of the final rehabilitation. This is the summary about the incidence of the inclusion, and the most frequent are the third molars, as you can see.
It's very important to have a good knowledge about the anatomy, about the X-ray, about the diagnosis, about the anatomical surgery. For example, in this case, we have a lower third molar in vertical position, in close contact with the alveolar nerve. But as you can see in this image, after the extraction, in this particular lower third molar, we have a particular roots shape, as you can see. So in this case, I need to cut the roots in order to remove this dental element. So always following the protocol is very important. Because the anatomy of the third molars is much variable, as you can see. This is the lower third molar with the particular shape, easy and safe shape. Lower molars with 3 roots and, upper and lower first molar with 2 roots, according to the anatomy. But in some cases, it's possible to have a very extreme anatomy, very particular shape, as you can see in this upper third molars, with the particular shape with divergent roots. So in this case, it's very important to perform a very minimal invasive approach using a correct protocol in order to avoid the fracture of the roots and the fracture of the bone, especially in the posterior side of the maxilla, where the visibility is not very nice and also where the quality of bone is not very good compared to the quality of the bone in the mandible. So in this case, for example, using the piezosurgery insert in close contact between the crown of the upper third molar and the bone, it's possible to obtain a good space and after to remove altogether this upper third molar. So these are the surgical steps. The first step is the anesthesia. It's very important to reduce the pain for our patient and also to reduce the bleeding. The second step is the flaps design. It's very important to choose a correct flaps design, as you will see later. The bone resection, the ostectomy, and about that, I will introduce a new approach using piezosurgery insert, the odontotomy if necessary, and the last but very important phase is the suture. It's very important in order to obtain a good primary closure of our flap and to avoid the invagination of the soft tissue in the residual alveolar cavity, in order to obtain a good healing of the soft tissue to prevent the infection and also the dry socket after the extraction. So, the first step is the anesthesia. About the lower third molar, I use in my practice mepivacaine without epinephrine, and in the second step, the anesthesia on the buccal nerve using mepivacaine with adrenaline, as you will see later, on the spike spine, in the interior border of the mandible, as you will see later. And I made a particular protocol in patient with some allergy. It's very important to prescribe this protocol 3 days before the surgery in patient with some allergy. In this protocol, you can find steroids, antihistaminic, and gas protector with different dosage in pediatric patient and in adult patient, obviously. In my practice, as you will see later, and as I spoke before,
I prefer the use of the mepivacaine instead of the articaine. We have many studies about the comparison with articaine and the mepivacaine. And as you can see from this study, for example, we have not much difference between articaine and mepivacaine. But in my practice, I prefer the use of mepivacaine because I noted that when I used the mepivacaine, I had more pain, more ischemia during the injection. So for this reason, I prefer to use the mepivacaine instead the articaine in order to obtain a good analgesia. This is our surgical view during the surgical approach of the lower third molar. We have the facial artery in the thickness of the cheek. We have a buccal nerve in this side. In the interior border of the mandible, we have a speak spine, and in the lingual side, we have a lingual nerve. So don't forget this image because it's very important to know this anatomical structure in order to preserve this anatomical structure. This is the interior border of the mandible, the alveolar nerve and the alveolar artery, and the speak spine for the direct or indirect technique during the injection. For example, this is the indirect technique using a long sides needle and using mepivacaine without epinephrine. This is instead the indirect technique on the speak spine. We have different barrels with different color, red color, mepivacaine with epinephrine, without epinephrine, and articaine at 4%. In my practice, I use always both barrels. Before mepivacaine without adrenaline, and after mepivacaine with adrenaline. This is the correct protocol. We have two different sides of needle, medial sides and the needle sides. In my hands, I prefer the use of the medium sides using a direct technique, as you can see in this image on the left. This is the direct technique with the barrel and the syringe in the corner of the mouth in the opposite direction with the medium-sized needle in close contact with the interior border of the bone of the mandible. This is the indirect technique. Instead, in this picture, we have the indirect technique. Different approach. After this step, I use always the second step on the buccal nerve, using mepivacaine with epinephrine in order to reduce also the bleeding during the surgery. This is the anesthesia on the buccal nerve. And then it's possible to start with the surgical approach. In the maxilla, instead, we have different anesthesia in the posterior side on the emergence of the palatine nerve, and in the anterior side on the emergence of the nasopalatine canal, according always with the anatomical structure. So it's very important to perform a good anesthesia for our patient before our treatment. This is the traditional technique in the fornix, for example, during implant placement, using always medium sides. In particular case, it's possible to use the extraoral approach on the emergence of the infraorbitary nerve and the peri-lesion anesthesia around the lesion. As you can see, also in this case, I use medium-sized needle with mepivacaine and adrenaline. But I think it's very important, as you can see from this short video, in this surgery, it's very important the use of the conscious sedation in order to reduce the pain,
to reduce the anxiety for our patient, to increase the compliance is very important. And also is very easy and safe approach, as you can see. Because also using this approach, it's possible to inject in the vessel steroids and painkillers in order to obtain best outcomes after our surgery in terms of edema, swelling, and pain. About the impacted treatment, surgical treatment, for example, using this approach, it's possible to inject 4 milligrams of steroids before the surgery and 4 milligrams immediately after, in order to reduce the edema and the swelling. And also during the surgery, it's possible to inject the painkillers. So I would like to suggest you, when it's possible, the use of the conscious sedation, because I think the use of conscious sedation is very important to perform a good surgery and easy and safe surgery for ourselves and especially for our patient. So don't forget this another aspect. In our surgery, we need to have some monitor to check the heart activity, to check the saturation, to check the blood pressure. We have different type of tools to check this activity. For example, this is the tools for the saturation analysis during the conscious sedation. I think another aspect very important is the use of dedicated instruments. Is very, very important. For this surgery, we need to have the basic surgical kit, the syringe, the scalpel and the blade with the 15C number, the needle holder for the sutures. But it's very important to know and to use a correct protocol, ergonomical protocol with these instruments. For example, the correct use of retractors, as you can see, to protect the flap, to hold the flap, to protect the vessel and the nerve, and the lingual retractor to protect the lingual side. The correct use of the periosteel to reflect and to disconnect the flap. We have two different types of periosteel, Molt and Pritchard, two different types of clamps, medium sides and long sides, and hemostatic clamps. It's very important the use of the hemostatic clamps in order to remove some residual of soft tissue in the residual alveolar cavity after the extraction, for example. But I think it's very important to have two different types of retractors for the mandible and for the upper jaw with two different shapes. Especially in the posterior side of the maxilla, using these retractors, it's possible to increase our surgical view. Because as you can see, as we know, in the posterior side, the visibility of the surgical side is not very high. So using this retractor, it's possible to increase our surgical view. The tongue retractor to protect the lingual side and the bite block to open the mouth, especially in the patient with a low compliance. But don't forget the correct use of these instruments. Two retractors in order to protect the flap, the full thickness flap, to protect the vessel and the nerve. And one tongue retractor in the lingual side. Three different clinical cases, but in all these cases, I used the same ergonomical approach. Two retractors, full thickness flap, to hold with this retractor, to hold the flap, to obtain a good surgical view, to protect the anatomical structures. Two different instruments for the suction, medium sides and small sides,
for example, during the extraction of the apex after the fracture, in order to obtain a good visibility when we have a small residual cavity. Or I think it's very nice the use of these instruments during the GBR in order to avoid the suction of the bone chips during the GBR procedure. Different type of luxator, straight luxator, angulated luxator, medium size, large size, bone clamps to remove the bone during and after the extraction, to perform a manual ostectomy. Different type of luxator with S shape and small size, straight and angulated to remove the small apex. This is the correct use of these instruments, the use of the angulated luxator, the use of the straight luxator, and the use of the S-shaped luxator on the surgical approach of the horizontal lower third molar. So using this particular luxator, it's possible to perform a good approach and a good ergonomical approach using this S-shaped luxator. Different type of forceps, lower, upper for the apex, and the Lucas curette to remove it to clean the cavity after the extraction. The correct use of the forceps, for example, during the extraction of the lower third molar, same approach using the retractors to protect and to hold the flap and to protect the cheek, the vessel, and the nerves. The scissors for the suture, the straightened piece, and the turbine. Actually, I use the piezosurgery insert instead the straightened piece because we have many advantages using the piezosurgery insert instead the straightened piece, and in other cases it's possible to use both approach in order to reduce always the invasivity, as we will see later. Basically, about the odontotomy, I used the turbine to cut the crown and to cut the roots using a traditional bars because I think we have not advantage using the piezosurgery device to cut the crown and the roots. But also we have some cases, for example, when we have a close contact between the roots and the alveolar nerve, it's possible to use also the piezosurgery insert to cut the roots in order to avoid the injury of the alveolar nerve. So it's possible to use a complementary approach, but basically I use the piezosurgery insert to perform the ostectomy because we have many advantages. These are the traditional bars for the straightened piece, ball shape, and I would like to suggest you the use of this particular ball-shaped bars made in ceramic in order to reduce the vibration on the bone to increase the comfort for the patient during the extraction and during the surgery. The correct use of the turbine during the section of the crown, for example, the retractors and the periostele to protect the lingual side. The use, for example, the straightened piece with the ball-shaped bars. For this reason, I made the first kit available for this type of surgery in fellowship with the German company Ustomed. I made this kit, impacted teeth set, in which you can find all instruments for this surgery. Luxator, periostele, syringe, and a new clamps, a new forceps for the lower third molar with particular and ergonomical shape. The second step is the incision, and which is the best flap to approach on the lower third molar and also the upper third molar. The best flap for this surgery is the triangular flap with one horizontal incision and one vertical incision. Easy and safe
flap at the same time. For example, this is the triangular shape on the surgical approach of the lower third molar. One horizontal incision between the first and the second molar to preserve the papilla, and one vestibular incision to perform this shape. This is the occlusal view about the triangular flap incision. This is the correct shape that you should follow in this surgery. This is the occlusal view after the flaps disconnection. So now we have a sufficient view. This is more enough in order to perform the ostectomy and the odontomy and finally to remove the dental element. Very minimal invasive, but at the same time, very comfortable approach. The same approach also in the maxilla, using the same shape, one horizontal incision and one vertical incision, for example, during the surgical approach on the periapical lesion. And this is the same flap that I use, for example, in the lateral approach of the maxillary sinus. Lift, one horizontal incision, one vertical incision, good surgical view. In this case, it's not necessary to perform a distal incision because this is more enough in order to perform this bone window, in order to perform the maxillary sinus lift. And again, this is the resume about the correct shape of this flap. We have in the thickness of the thickness of the cheek, the fascia lateri, and the lingual nerve. So I perform this incision at the base of the papilla between the first and the second molar, intracircular incision, and the vertical distal incision to preserve the lingual side, as you can see from this drawing, because on the lingual side we have the lingual nerve. So it's very important to preserve this side, because as you can see from this study, in 14% of the patient we have this superficial and this emergence of the lingual nerve. So we have a high risk to injury this nerve if I use the bronch approach and the bronch flaps design. Likely in 86% of our patients we have this safe emergence. But don't forget, as you can see from this cadaveric dissection, the diameter and the dimension of this nerve. So the possibility, if I don't use the correct approach to injury this nerve, is very high. No, don't forget this. Another cadaver dissection to show the emergence of the lingual nerve in close contact with the bone in the lingual side. So using the periosteel, it's possible to preserve this side with full thickness flap, especially during the odontotomy. It's very important to preserve this side. For this reason, about 10 years ago, I introduced in my practice the new approach and the new device, the piezosurgery device, in order to obtain better outcomes and to reduce the invasivity for our patient. I think it's very important in extractive surgery. This is the piezosurgery machine. We have a saline irrigation. We have a maniple with different type of insert according to the different type of surgery. For example, for the extraction, I use always both insert
with this shape for the extraction and this insert with the sharp shape to perform the ostectomy around the crown, as you will see later during the lecture and during my clinical case in this lecture. The correct use of this, which is the piezosurgery approach on the lower third molar, for example. This is the correct approach. I used the same flap, the same ergonomical approach, two retractors and this insert to perform the ostectomy around the crown. And then we have a good space. This space is more enough in order to perform the odontotomy to remove the dental elements in this position. And have a look, the correct use of this insert. After flaps reflection, I use it directly the piezosurgery insert, instead the straightened piece, to perform a very precise, a very micrometric cut around the crown to preserve the bone. Because it's very important to preserve the bone. Because if I preserve and I reduce the bone resorption, I will have less pain, less edema, and better healing in this site after the extraction, in days after. So now I will show a surgical approach on the lower third molar using this new technique, this new approach, the piezosurgery approach. This is the intraoral situation. I performed obviously the anesthesia and I start with the horizontal incision between the first and second molar and the one vertical incision. It's very important with the retractor to hold the soft tissue to perform a precise incision. So I reflected this full thickness flap using the same approach, two retractors, to hold and to protect the vessel of the nerve in the thickness of the cheek. And this is the crown of this impacted lower third molar. And I use the periosteel to protect the lingual side. And then I use directly the piezosurgery insert to perform a precise and micrometric cut using this insert. And using this insert, it's possible to perform a micrometric cut and a deeper cut between the crown and the bone. This is another advantage. So we have a good space in order to perform the odontotomy. And for the odontotomy, I used the turbine and the traditional drills. Then I used the S-shaped luxator in order to remove before the posterior side of the impacted third molar, as you can see, and now I used the new forceps with the particular shape to remove this residual part, and then I removed the anterior part. But don't forget this view after the extraction. It's possible to see the bone septum between the roots. So in this case, absolutely, I need to perform the cut of the roots to remove these dental elements. So it's very important, the X-ray pre-op in order to perform a good approach. Then I washed the cavity with the saline irrigation always, and I filled the cavity with collagen for hemostatic reason and also
to obtain a good plane to perform a good suture. And I used always the same suture, as you can see. I used the interrupted suture in the posterior side. I never used the suture at the base of the papilla, as you can see, because it will be a best way to reduce the edema during the healing. So only 4 single nodes, interrupted suture in the posterior side to obtain a good primary closure without tension, with the minimal invasive approach. Okay. Sorry. Okay. So using the Piezo-Sargi device, using the Piezo-Sargi device. My friend, sorry. One question. Someone is asking a question. How you hold the flap with the separator? Which separator? Okay. Yes. I hold the flap with 2 retractors. Yes, this. Okay. We have in this picture, we have 2 retractors, one in the anterior side and one in the posterior side to hold the flap. Okay? Okay. Ready. Thanks, my friend. Absolutely. So the Piezo-Sargi insert works using the particular ultrasound with piezoelectric phenomenon. And the Piezo-Sargi device has a particular future physical, like microvibration, like Hammery action, like cavitation. And using these physical characteristics, it's possible to obtain micrometric cut, selective cut, and to reduce the bleeding in order to obtain a good surgical view. Using this instrument, it's possible to perform a very precise and a very micrometric and safe cut. And also it's possible to work in very high anatomical risk site, like sinus membrane, like muscle and nerve. In the mandible, for example, if we have a close contact between the nerve and the roots, and for example, in the maxilla, if we have a close contact with the sinus membrane. And using saline irrigation with the cavitation effect, it's possible to reduce the bleeding. And with Hammery action, again, using 2 different types of ultrasonic waves, it's possible to reduce the temperature on the insert surface, and also with Hammery action, it's possible to clean the insert surface by the bone during the osteotomy in order to reduce the necrosis around the soft tissue and around the bone. So have a look at this case, the same case with 2 different approaches. This is the traditional approach, the osteotomy performed with straightened piece and traditional bars. And this is the histological result.
And as you can see, using the traditional bars, we have a very important necrosis area along the cut, as you can see. Instead, using in the same case the different approach, the piezosurgery insert, to perform the same ostectomy, we have a better outcomes. As you can see, on this histological result, we have a little bit necrosis area with many advantages in terms of healing of the soft tissue and the bone. It's very, very important, this aspect, to increase the healing and to reduce the risks for our patient. And have a look now, two different cases with two different approach. On the left, the traditional approach with the straightened piece and traditional bars, and on the right, the new approach, the piezosurgery approach. As you can see on the left, I performed the myostectomy using the straightened piece. And using the straightened piece, it's possible to work quickly according to the physical characteristic of the straightened piece. Instead, as you can see, using the piezosurgery device, it's not possible to work with the same time, to work quickly according the physical characteristics. But as you can see, we have two different results. In this case, we have a very important bone resorption. We have a very important bone reduction. Very important ostectomy. Instead, using the piezosurgery device, we have a very micrometric and precise cut. And this is more enough. It's not necessary to perform a very important ostectomy, because using the piezosurgery device, it's possible to perform the ostectomy deeper in order to obtain a sufficient space between the crown and the bone. This is one of the many advantages using this new approach. And have a look at another clinical case with the same new approach. The lower third molar in this position, as you can see from this OPG, the intraoral situation and the triangular shape design, flaps. One horizontal incision at the base of the papilla and one vertical incision. In this position, it's possible to see the crown of the impacted molar. So in this case, using the piezosurgery device, I performed my precise and micrometric cut around the crown, and according to the X-ray pre-op, I removed only the distal part of the crown using the traditional bars and then using the S-shaped luxator. And after that, it's possible to remove with the distalization movement the impacted tooth altogether. As you can see, this is very minimal invasive approach, minimal invasive ostectomy. I failed with the same approach with the collagen, and I performed the interrupted suture. And this is the image of the impacted tooth after the extraction. As you can see, removing the distal part, in this case, it's possible to remove with easy and safe approach this dental element. So I think the use of the piezosurgery device using this piezosurgery device, it's possible to perform a very extreme case with the easy and safe technique, especially if we have a particular clinical situation like this case. This is case about a very young patient, 15 years old. The patient has impacted first lower molar
in close contact with a big odontoma. So in this case, I need to have the CBCT reconstruction to show the correct relationship between the crown, between the nerve, between the crown and the odontoma. So in this case, I used the trapezoidal flap with the 2 vertical incisions in the anterior side and posterior side, and this surgery has been done in general anesthesia. In the anterior side, I need to preserve, obviously, the emergence of the mental nerve using this incision, okay, to preserve the mental nerve is very important. And in the posterior side, the vertical incision to obtain a trapezoidal flap. In this case, is very important to have a high surgical view according to this particular clinical case. Then I used the same insert to perform the ostectomy, because in this case I need to perform the bone block, because below the bone we have the odontoma, and also we are in the particular anatomical site in the mandible, in the angle of the mandible. So it's very important to perform a very precise and a very minimal invasive cut in order to avoid the fracture of the mandible. So from this image, it's possible to see the precise cut that you can obtain using only the piezosurgery insert. It's not possible to obtain the same results using the straightened piece and using the traditional drills. So this is very, very comfortable in terms of the invasivity for the patient, especially in this anatomical side. So I removed the bone block, easier. And then we have the big odontoma. So now I need to cut in different parts this odontoma to preserve the angle of the mandible and to avoid the fracture. And I used the same insert with the sharp shape to perform the odontotomy. And I removed each parts of this odontoma, as you can see. It's not possible to remove all together because it's very large and we have a high risk to fracture the mandible. Then I need to remove the impacted first lower molar. So as you can see, we have a critical situation, close contact between the crown and the mental nerve. So in this case, I used the piezosurgery insert also to cut the crown and the roots, to avoid the injury of the mental nerve. The dental element after the extraction and the residual parts of the odontoma, and at the same time, I filled the cavity with the collagen. I didn't use the heterolog bone because we have a space-making defect. So using the self-regeneration by the blood, by the platelets degranulation, it's possible to obtain a self-regeneration using only the blood in the space-making defect. And I used interrupted suture in the anterior side and horizontal mattress in the posterior side. And this is the healing 2 weeks later.
So also in this extreme case, it's possible to perform a very minimal invasive approach. And I published many articles about this topic, about the comparison between piezoelectric surgery and the straightened piece. And again, we have many advantages in terms of the pain, in terms of the trisma, in terms of the swelling. The only one disadvantage using this approach is the surgical time, because with the piezo surgery insert, it's not possible to work quickly. Because using the straightened piece, we need to use a power of on the head of the maniple about 2 or 3 kilograms. Instead, using the piezo surgery insert, we need to use 500 grams of power on the head of the maniple. 2 different approaches completely. And then another case about the treatment of the maxilla. And also in this case, I performed my surgery using the piezo surgery device. The patient had a lesion in the palatal site, as you can see from this CBCT reconstruction. So in this case, I used another flaps, the envelope flap without vertical incision, full thickness flap, obviously, intrasulcular incision without vertical incision. I use always this flap in the surgical approach of the maxilla. I isolated the emergence of the nasopalatal canal. This is the full thickness flap. And I used always, the suture to hold the flap with this approach to increase and to obtain a good and a nice surgical view. In this case, I used a new insert of the piezo surgery device, diamond insert, to perform a very precise and small, very small cavity, very small ostectomy in order to remove this lesion, as you can see, to preserve the emergence of the nasopalatal canal. So using this insert, it's possible to touch also the soft tissue, because the piezo surgery insert has a selective cut. So we have no problem if I touch the soft tissue with the insert. This is very important. I washed the cavity with the cell ligation and I filled with the collagen. The same protocol. And then I performed the single suture, the interrupted suture, to close our flap. Easy and safe approach. We have a different insert for this approach, for the extraction, for the implant placement, for the bone expansion, for the maxillary sinus lift with different shape. But about the extraction, I use the same. I use always these instruments for the extraction: the diamond shape for the ostectomy, the sharp shape for the ostectomy on the lower third molar, where the quality, where the tissue is very hard. And another tips, for example, with the particular shape, it's possible to perform the ostectomy and to recover the bone. For example, during the GPR, it's possible to perform the ostectomy and at the same time to recover the bone and fill the cavity with the autolog bone. And this is the correct use of the piezo surgery insert in the extraction surgery, in the atraumatic dental extraction, using the piezo surgery insert in close contact between the bone and the
roots to preserve the bone. And for example, this is very important during the extraction and during the implant immediate placement after the extraction, because as we know, after the extraction we have a bone resorption in the buccal side. So if I have the possibility to use a new instrument, a new device to reduce the bone resorption, we have many advantages, especially during the implant placement, to prevent the bone recession and the gum recession. Another advantage, the complementary approach, extraction and implant subject. So at the end of my lecture, I'm very glad to introduce my new book. It will be available also in Russian, Chinese, and in Persian version. Actually, you can find this book on Amazon on English version with the preface of the Dr. Arun Garg from Miami, the president of the International Dental Implant Academy of Miami. And in this book, you can find more details about the piezosurgery treatment of all impacted teeth. So, thank you very much for your kind attention. And if you have any questions, thanks to you for this brilliant